Hey, ¿qué tal clase? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su instructor Reynoso y bienvenidos. Hoy vamos a estudiar los conceptos de carga eléctrica y la ley de Coulomb. Comenzamos. Todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, toda nuestra realidad está constituida por energía de radiación electromagnética. La materia perceptiva de nuestros sentidos ocupa un lugar en el espacio de este vasto universo, es decir, posee masa. Hablando físicamente, la materia no es otra cosa que esa misma energía de radiación electromagnética vibrando en diferentes escalas de frecuencia. Dependiendo de su frecuencia de vibración, la materia la encontraremos en diferentes temperaturas, desde lo ultrafrío hasta lo ultracaliente, constituyendo distintos estados. Encontramos en la escala más baja a los condensados ultrafríos y conforme la temperatura aumenta tendremos a los sólidos, los líquidos, los gases y los plasmas en la escala de temperatura más alta. Indudablemente, la materia lo constituye todo y esta, a su vez, está formada por moléculas, estas a su vez por átomos, y en su núcleo hallamos a los neutrones y a los protones, que son los responsables de que este elemento, el átomo, sea eléctricamente neutro junto con los electrones que lo orbitan. Incluso hay partículas que se les puede llamar así porque no poseen masa, se comportan como una partícula o como una onda a escala cuántica, dependiendo de la presencia o ausencia de un observador, y son las responsables de nuestra percepción de la realidad a través de la vista. A estas partículas las conocemos como fotones. Los fotones constituyen la luz, la cual tiene la grandiosa velocidad de 299.792.458 con un más menos un error de 1.2 kilómetros por segundo en el vacío. Curiosamente, este número corresponde con la ubicación en coordenadas geodésicas de las pirámides de Egipto, allá en el valle de Giza, Keops, Kefren y Miserinos, y ubicadas alineadas con las tres estrellas del cinturón de la constelación de Orión. Otro elemento que constituye al átomo, el cual, a imagen y semejanza del macrocosmos como los planetas orbitan a su estrella, en el microcosmos este elemento orbita el núcleo del átomo. Hablamos de el electrón. Bien, queridos amigos, con esto comenzamos este curso. Ahondaremos en conceptos básicos para entender mejor esta materia. Entramos con la carga eléctrica, que por definición es esa propiedad inherente de las partículas subatómicas, ya sean los protones o los neutrones, los cuales manifiestan fuerzas de atracción o repulsión a través de campos electromagnéticos. Su unidad de medida es el Coulomb. Entonces, para el electrón, tenemos que su propiedad de carga eléctrica la encontraremos como negativa, que es de menos 1.6021 por 10 a la menos 19 Coulomb. Su masa es de 9.107 por 10 a la menos 31 kilogramos. Otro elemento que constituye al átomo y se encuentra en el núcleo es el protón, el cual tiene una carga positiva de igual magnitud que el electrón, pero de acuerdo al spin, esta es considerada como positiva y su masa es de 1.627 por 10 a la menos 27 kilogramos. En la antigüedad se empezaron a vislumbrar
el conocimiento de la electricidad como un evento mágico, porque los griegos, ellos fueron los primeros en percibir la acción eléctrica a través del frotamiento de una resina de un árbol, al cual le llamaban ámbar, y que del griego se le conocía como electrón. De ahí que viene el nombre de electricidad, electrónica y todos sus derivados. Este descubrimiento en particular fue dado por Tales de Mileto. Bien, esto desde la antigüedad. Sin embargo, tuvieron que pasar muchísimos siglos más adelante para que un hombre fue el pionero en constituir toda la que es la base teórica de la electricidad y el magnetismo. Hablamos de Charles Augustin Coulomb, el cual fue un físico matemático e ingeniero francés, pionero en establecer las leyes cuantitativas de la electrostática y también sus investigaciones sobre el magnetismo, la fricción, la electricidad y además resistencia de materiales como diseño estructural de vigas. En 1777 también inventó la balanza de torsión, que es usada o fue usada para medir las fuerzas de atracción o repulsión de las cargas eléctricas. Por último, en 1785 publica el principio de interacción entre las cargas que lleva su nombre. Es decir, las cargas, sean positivas o sean negativas, si las cargas son iguales, estas se van a repulsar. Cargas iguales se repulsan y cargas de diferente naturaleza o diferente signo se van a hacer cargas que se van a traer entre sí. Bien, el principio enunciado por Charles Augustin Coulomb es el siguiente, ¿ok? Basado en las fuerzas atractivas y repulsivas, vamos a encontrar que estas tienen una interacción directa con una fuerza debida a esa electricidad que generan. Y esta va a estar dada dependiendo de la distancia en la que interactúan dichas partículas. Bien, para la ley de Coulomb vamos a encontrar dos formas, la forma escalar y la forma vectorial. Sin embargo, la forma vectorial se deriva a la forma escalar. No es otra cosa que un ejemplo particular de esa forma vectorial. Bien, de estas fórmulas encontramos que K la vamos a conocer como constante de Coulomb, que es igual a 1 entre 4pi por un epsilon 0. ¿Qué es epsilon 0? Bien, esta constante tiene el valor de aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton por metro entre coulomb cuadrado. Ahora, ese epsilon 0 lo vamos a conocer como la permitividad del vacío. En caso contrario, que quisiéramos realizar cálculos en algún otro medio que no sea el vacío, debemos consultar cuál es ese valor de permitividad. Para el caso del vacío es de 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb sobre newton. O también lo podemos encontrar como 1 entre 36 pi por 10 a la menos 9 faradio sobre metro. Hablando de la ley de Coulomb en su forma vectorial, vamos a tener que para el análisis considerar un origen, el marco de referencia como lo habíamos enunciado en la sesión anterior. Un origen. Bien, entonces a partir del origen vamos a ubicar nuestras partículas que vamos a analizar, ya sean positivas o negativas. Del origen a cada una de las partículas le va a corresponder una distancia. En este caso, las vamos a llamar con un vector R1 y R2. Bien, cuando quisiéramos analizar la fuerza que ejerce una partícula sobre otra, en este caso una partícula Q1, quisiéramos analizar la fuerza que ejerce sobre Q2,
vamos a tener que encontrar el vector de distancia o vector de separación entre estas dos partículas, al cual vamos a llamar R1 A2, ¿ok? Así lo vamos a leer, el vector R1 A2. Este vector, por definición, vamos a utilizar la distancia del vector R2 menos R1. En el caso contrario que quisiéramos conocer la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1, simplemente invertiríamos los vectores. Es decir, para una fuerza que quisiéramos calcular que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1, las distancias a tomar tendrían que restarse como R1 menos R2. Para este caso en particular, como lo observamos en la imagen, será R2 menos R1, porque se busca la interacción de la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula número 2. Ahora, observamos dentro de esta fórmula en negritas un A de 1 a 2. ¿Qué quiere decir A de 1 a 2? Es el vector unitario en la dirección de ese vector de separación entre las partículas. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos analizando desde otro punto de vista. Todo, recuérdenlo, va desde un marco de referencia, en este caso un origen, ya sea un origen cartesiano en dos dimensiones o un origen en el espacio tridimensional. El vector unitario por definición es ese vector que acabamos de obtener entre su magnitud, es decir, el vector unitario en dirección de la carga 1 hacia la carga 2. Como hemos analizado, entonces se va a obtener la fuerza de 1 hacia 2 y esta va a ir en sentido de la dirección de ese vector. Ahora, para ejemplificar toda esta teoría, pequeña base teórica, vamos a ver un ejemplito 1, el ejemplito del caso escalar. Bien, para ello nos proponen que dos esferas tienen una separación de centro a centro de 1.5 metros y portan cargas idénticas. Aproximadamente se quiere saber cuán grande es la carga sobre una de cada una de las esferas. ¿Ok? Si estas esferas manifiestan una fuerza de 2 newton. Bien, nos ponen una pequeña nota. Dice que debemos considerar que las esferas son muy pequeñas, es decir, considerémoslas como cargas puntuales y estas están sujetas en un medio vacío. Vamos a entender esto un poco de forma gráfica. ¿Qué nos dice este enunciado? Dice que una carga 1 y una carga 2 tienen una fuerza, ya sea la fuerza 1 o la fuerza 2. Esa fuerza es de 2 newton, ¿ok? Y están separadas por una distancia de 1.5 de centro a centro. Ya queda un poco más claro el enunciado. Entonces, de la forma escalar, sabemos que la fuerza es igual a nuestra K, que es nuestra constante de Coulomb, por el producto de las magnitudes de las cargas entre la distancia al cuadrado que las separa. Bien, como nos dice que son cargas de magnitudes idénticas, quiere decir que Q1 y Q2 son semejantes. Entonces podemos ejemplificarlo como una sola carga. Por lo que si nosotros sustituimos, tendremos que va a ser carga por carga, ¿ok? Dentro de la fórmula de Coulomb. Por lo tanto, esta fuerza es igual a nuestra constante Coulomb por esa carga al cuadrado entre la distancia al cuadrado. Bien, ahora nos resta despejar. La distancia está dividiendo, la distancia al cuadrado está dividiendo, va a pasar multiplicando, ¿ok? Y nuestra constante que es de Coulomb que está multiplicando va a pasar dividiendo. Ahora, el problema radica en la carga, en encontrar la carga. Por lo tanto, si está al cuadrado,
debemos de sacar la raíz cuadrada. ¿Ok? Eh, Factorizamos la r al cuadrado y la raíz y vamos a obtener que nuestra carga va a ser la distancia entre esas partículas por la raíz cuadrada de la fuerza entre nuestra constante de Coulomb. Bien, entonces recordemos, ¿cuál es la constante de Coulomb? La constante de Coulomb es aproximadamente de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Entonces, ahora vamos a sustituir toda nuestra información a esta conclusión que acabamos de obtener. Y decimos que la carga es igual a 1.5, que corresponde a la distancia entre centro a centro, por la raíz cuadrada de ¿quién? De 20 newtons, ¿correcto? Entre 9 por 10 a la 9 Coulomb. Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Y esto, pues ya sabemos que la carga se mide en Coulomb, ¿ok? Y esto es aproximadamente 2.23 por 10 a la 5 coulombs. Este es el ejemplito del caso escalar. Ahora veamos el caso vectorial. Un ejemplito también. Dice que una carga, ¿ok? Q1 de 3 por 10 a la menos 4 coulomb, ubicada con una coordenada de un punto M, 1, 2 y 3, ¿sí? Y una segunda carga de menos 10 por menos 1 por 10 a la menos 4 coulomb, sería lo correcto leer esta cantidad, ubicada igual lo mismo con una coordenada N de 2,0,5 en un espacio vacío. Debemos de determinar la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2. Bien, nuevamente vamos a poner en perspectiva gráfica esta información. Vamos a trabajar en el plano tridimensional, X, Y, Z. Recuerden, el plano o el espacio tridimensional, perdón, vamos a asignarlo con las etiquetas X, Y, Z desde la primera, que es X, que está en diagonal, y nos iremos en sentido antihorario. ¿Ok? Dice que vamos a ubicar una carga Q1 y una carga Q2. La carga Q1 dice que va a estar ubicada en las coordenadas 1, 2 y 3. ¿Ok? Y la segunda carga tiene coordenadas 2 en X, 0 en Y y 5 en Z. Bien, entonces sabemos que desde el origen a la carga 1 vamos a tener un vector R1. Del origen a nuestra carga 2 vamos a tener un vector de distancia R2. Y deseamos ahora conocer, de acuerdo a esta teoría, el vector de separación entre la carga 1 y la carga 2, que es nuestro vector de R1 a 2. ¿Correcto? Bien. Entonces la forma vectorial dice que la fuerza es igual a la constante de Coulomb por las cargas entre el cuadrado de la distancia por un vector unitario A1 y 2. Recordemos, el vector unitario desde 1 hasta 2, es decir, desde la carga 1 hasta la carga 2, está dado por la magnitud de ese vector entre, el vector entre su magnitud. Bien, ahora debemos de conocer quién es ese vector. Ese vector va a estar constituido, ¿sale? Por la diferencia entre los vectores. Si va de 1 a 2, va a ser el vector R2 menos R1. Ahora, estos vectores los podemos conocer por sus coordenadas. Sus coordenadas las sustituimos como vectores y vamos a tener 2i más 5k menos i más 2j más 3k, ¿ok? Y toda esa resta nos da 1 en la dirección de i menos 2j más 2 en k, ¿ok? Recordemos, i es para el eje x, j nos indica que estamos trabajando en la dirección de y k
nos indica que estamos trabajando en la dirección de Z, ¿ok? En el eje Z. Ahora, la magnitud de este vector, recuerden, por Pitágoras, en el espacio cartesiano, va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados que intervienen en cada elemento de este vector. Al realizar esa operación tenemos que su magnitud es igual a 3. Por lo tanto, el vector unitario A desde 1 hasta 2 es igual a 1/3 de I menos 2/3 de J más 2/3 de K. Bien, ahora vamos a encontrar lo que es la fuerza en la interacción de estos vectores. Recordemos ahora la constante de Coulomb. La constante de Coulomb es igual a 1 entre 4pi por un epsilon 0. Entonces, también sabemos que nuestro epsilon 0, que es nuestra permitividad en el vacío, como lo indica nuestro problema, es también aproximadamente 1 entre 36pi por 10 a la menos 9 faradios sobre metro. Vamos a utilizar ahora este epsilon. No importa cuál usemos, el de el caso escalar o el del caso vectorial. De todos modos, llegaremos a la misma solución. Bien, sustituyamos esta información. Vamos a tener que nuestra fuerza 2 es igual a 1 entre 4pi, recordemos, por nuestro epsilon, ¿sí? Que es 1 entre 36pi por 10 a la menos 9. Y todo esto que multiplica las cargas, ¿sí? 3 por 10 a la menos 4 y menos 10 a la menos 4 entre la distancia que la separa. Recordemos, nuestra distancia es 3 al cuadrado por el vector unitario. ¿Ok? Bien, realizando esa operación vamos a tener que la fuerza es un vector, por supuesto. Y vemos que nuestra magnitud de ese vector es menos 30 por el vector unitario. Ahora, el vector unitario lo multiplicamos y vamos a tener que ese vector de fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2 es igual a menos 10 en I más 20 en J menos 20 en K. Recordemos, esto es en newtons, ¿ok? Y nuestro vector de fuerza debe tener la dirección sobre la que se está aplicando, ¿ok? Sobre la misma dirección del vector R1 y hacia R2. ¿Ok? Del vector de la partícula 1 hacia la partícula 2. Bien, queridos alumnos, su apoyo es importante. Ahora atender las actividades del Classroom. ¿Ok? Los invito a suscribirse, a darle like si les ha gustado esta sesión. Y bueno, compartan, suscríbanse y nos vemos la próxima sesión. ¡Chao!